Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento, vienen por eso. Vaya, vaya, qué tema tenemos para esta noche. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta conclu/CFK. Conclu CFK por Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, quien goza de inmunidad parlamentaria, es senadora por la provincia de Buenos Aires y vicepresidenta, y por ello es la presidenta del Senado, ha ejercido este martes lo que ella llamó el derecho a la defensa en la causa vialidad, con una dilatada exposición pública compartida en sus redes sociales. La expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina comenzó asegurando que le hubiese gustado hablar ante un tribunal y presentar sus alegatos tal cual como lo hizo la Fiscalía. El tribunal no la dejó ampliar su declaración indagatoria este martes como ella pretendía y deberá esperar hasta después que los fiscales concluyan su alegato y sus abogados hagan su defensa, de ahí que opta por la presentación pública. Esto ocurre después de que el fiscal Diego Luciani solicitara este lunes 12 años de prisión, repito, 12 años de prisión para Fernández de Kirchner. Y también la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier tipo de cargos públicos por supuestos casos de corrupción en la obra pública. La exmandataria arremetió duramente contra el sistema de justicia argentino y aseguró en varias ocasiones que la sentencia ya estaba escrita. No debía sorprenderme porque, tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya estaba escrita. ¿Y por qué decía hace ya unos cuantos años, en el 19, que la sentencia estaba escrita? Y es muy simple, es muy simple. Cuando un sistema de justicia permite violar todas las normas, cuando un sistema de justicia permite que el juez, que se había declarado incompetente, esto es el juez Ercolini, se había declarado incompetente en una denuncia que hizo la entonces diputada Carrió en el año 2008, se declaró incompetente en el año 2011. Fernández de Kirchner también insistió en que este era un juicio al peronismo, tal como usted escuchó recientemente, y lamentó lo que llamó una persecución política mediática, en su contra, el tiempo que mostró varios documentos para apoyar su versión de los hechos. Y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita me quedé corta, porque en el curso de ese año y de todo el proceso de lo que fue el macrismo, del 16 al 19, del 19 cuando llegamos al gobierno, hasta ahora, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial el macrismo. Desde enterarnos que el jefe, o uno de los jefes de la mesa judicial, Fabián Rodríguez Simón, Pepín, que sigue prófugo, había sido el artífice de la medida de Rosati y Rosenkrantz por decreto presidencial sin acuerdo en el Senado, en la Cámara, hasta nos enteramos también que Fabián Rodríguez Simón fue el que extorsionó a Alejandra Gils Carbó, procuradora fiscal de la Nación, votada con los votos que exige la Constitución, con amenaza sobre sus hijas para que renunciara. Finalmente Alejandra Gils Carbó renunció. Una vez más, agradecerles el tiempo. Me hubiera gustado tomar más tiempo porque hay muchísimas más cosas, pero quería decirles que esto es lo que yo quería decir en el tribunal. Quería mostrarle lo que yo había encontrado al fiscal Luciani y al fiscal Mola. Y también me gustaría reflexionar con algún otro fiscal que haya estado con esto, cómo fue que no siguieron investigando de dónde venían los 9 millones de dólares. Yo por lo menos lo tengo bastante claro. Gracias.
Al igual que este lunes, decenas de personas se acercaron hasta la casa de Fernández de Kirchner, algunos para expresar su aprobación a la petición de la Fiscalía, pero otros para apoyar a la vicepresidenta. A eso se suma que para este jueves se han convocado nuevas concentraciones en distintas partes del país a favor de Fernández. Mi compañero Iván Pérez Armenti nos tiene toda la información desde Buenos Aires. Continúa la vigilia frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien llegó en horas de la tarde aquí luego de pasar todo el día en sus oficinas del Senado, desde donde temprano en la mañana emitió por sus redes sociales el descargo que dijo no le había permitido el tribunal cuando pidió poder ampliar su declaración indagatoria, luego de que el fiscal Diego Luciani emitiera su dictamen y pidiera una pena de 12 años de prisión y una inhabilitación perpetua para la función pública. La vicepresidenta argumentó que en esos alegatos del fiscal se habían incluido pruebas que a ella no le habían dado en el momento en que ella hizo su declaración indagatoria allá por 2019 y que esas pruebas que fueron agregadas ella no pudo refutarlas, no pudo hacer referencia a eso y lo que pedía era poder ampliar su declaración indagatoria. El tribunal no le permitió ampliar esa declaración indagatoria y en cambio lo que sí le dijo es que lo que tendrá derecho es a luego de los alegatos y de las palabras finales de los abogados poder dar sus palabras finales, que es algo que pueden hacer todos los acusados en los juicios, pero no es lo que la vicepresidenta estaba pidiendo, que era técnicamente poder ampliar su declaración indagatoria. Con esos argumentos, hoy realizó ese descargo en el cual dijo que ella era víctima de una persecución en su contra, de que en realidad la sentencia estaba escrita y que ella iba a ser declarada culpable y que en realidad esto no se trataba de un juicio en contra de ella, sino en contra del peronismo. Y que algunas de las consecuencias que tenía esto era porque ella no había accedido a, por ejemplo, volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional o pagarle a los fondos buitres lo que ellos reclamaban en concepto de la renegociación de la deuda externa de la Argentina y que las consecuencias que estaba viviendo eran producto de eso. Fueron algunos de los conceptos que ella dio en este largo descargo que emitió por sus redes sociales desde su oficina en el Senado y que duró aproximadamente 1 hora y media. Tanto allí como aquí estuvo acompañada de la militancia que la siguió durante todo el día e incluso la vicepresidenta luego de realizar ese descargo en el Senado salió al balcón de sus oficinas para saludar a los militantes. Más tarde salió de esas oficinas y vino hasta aquí, hasta su residencia donde ya se encuentra, aquí donde va a pasar la noche, presumimos, y desde donde la militancia está aquí realizando una vigilia porque dice que van a acompañar a la vicepresidenta con distintos cánticos de apoyo diciendo que en realidad si llega a pasar algo con la vicepresidenta, si la llegan a condenar, pueden llegar a suceder distintas cuestiones. ¿Cómo sigue el cronograma con respecto a este juicio que se le sigue a la vicepresidenta y a otros acusados, todos ellos que se declaran inocentes? A partir del 5 de septiembre continuarán los alegatos del resto de los acusados, también será el turno de Cristina Fernández de Kirchner, después llegarán las palabras de los abogados y las palabras finales de los acusados y recién allí se espera que sea para finales de año el tribunal emitirá una sentencia. Todo esto si la vicepresidenta y los otros acusados no siguen presentando recursos que puedan llegar a dilatar los tiempos, pero en principio ese es el cronograma que se espera en esta causa que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires. Y esta causa, que es la causa Vialidad, investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas entre el año 2007 y el 2015, cuando Cristina Fernández era mandataria. Sin embargo, no es la única investigación que ha tenido que enfrentar la expresidenta. Hay otros casos. Iván Sarmenti también nos tiene la línea de tiempo del largo periplo judicial de Cristina Fernández de Kirchner desde que dejara la presidencia de la Argentina hasta hoy. La historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Así cerraba la vicepresidenta su declaración indagatoria allá por 2019, en la llamada causa Vialidad. En ella fue procesada por presunta administración fraudulenta y como supuesta jefa de una asociación ilícita que direccionaba obras públicas en la provincia de Santa Cruz, la tierra natal de los Kirchner. Esta es la única causa judicial en su contra que llega a la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia del tribunal. Pero forma parte de un largo periplo judicial que la vicepresidenta debió enfrentar desde que dejó la Casa Rosada y la presidencia allá por 2015. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. Unos meses después de dejar la presidencia, el 13 de abril de 2016, Cristina Fernández de Kirchner hizo su reaparición pública. Fue en los tribunales para declarar en la causa Dólar Futuro, donde el fallecido juez Claudio Bonadío investigaba una presunta defraudación al Estado por la venta de dólares en el mercado de futuros, a un precio muy bajo, generando un grave perjuicio al erario público.
La causa fue elevada a juicio en marzo de 2017, la primera de varias. Pero en abril de 2021, un tribunal de segunda instancia sobreseyó a todos los imputados por inexistencia de delito. Ahora la Corte Suprema puede ratificar ese sobreseimiento o pedir que se realice el juicio. La segunda causa elevada a juicio oral en marzo de 2018 fue la de vialidad y la tercera, el mismo mes, fue otro expediente instruido por el juez Bonadío, el memorándum con Irán. Fernández de Kirchner fue procesada con prisión preventiva en diciembre de 2017, cuando ya había sido electa senadora, por lo que pudo evitarla. Allí se investigó el presunto encubrimiento de los imputados iraníes en el atentado a la Mutual Judía AMIA ocurrido en 1994, a través de un memorándum de entendimiento entre ambos países, firmado durante su presidencia, que nunca entró en vigor. En octubre de 2021, el tribunal que debía realizar el juicio sobreseyó a todos los imputados, otra vez fundamentando la inexistencia de delito. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal puede ratificar o rechazar el fallo y aún así quedaría un recurso en la Corte Suprema. ¿Se entiende? Lo voy a explicar nuevamente. Cristina Fernández de Kirchner, acusada... La cuarta causa elevada a juicio oral en octubre de 2018 fue Los Sauces. Allí se le investigaba por sospechas de asociación ilícita y lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones de un hotel de los Kirchner a empresarios vinculados con obras públicas. Esa causa se unificó con otra, Otesur, que se investigaba lo mismo, pero con otro hotel familiar. Fue elevada a juicio en febrero de 2019, pero en noviembre de 2021, el tribunal que debía juzgarla sobreseyó a los acusados antes de iniciar el juicio. El fallo fue apelado y está pendiente la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. La última causa pendiente es la llamada Cuadernos de la Corrupción, instruida también por Bonadío, a partir de una investigación periodística basada en las anotaciones de un ex chofer del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo. En septiembre de 2019 fue elevada a juicio oral, pero desde entonces poco se ha avanzado y aún no tiene fecha de inicio. ¿En serio que quieren hacernos creer que todas estas causas judiciales son legítimas y son legales? No, nunca he visto una ilegalidad, una ilicitud de este tamaño. La vicepresidenta siempre ha defendido su inocencia en todas las investigaciones que se le han abierto. Insiste en que esto no es más que una persecución en su contra. Habrá que ver si la justicia le termina dando la razón y, sobre todo, cuándo. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires. Claro, muy buen punto, sobre todo cuándo. Y hay que repetir en todas estas causas, Dólar Futuro, Los Sauces, Otesur, Vialidad, Memorándum de Entendimiento con Irán, en todas la vicepresidenta actual de Argentina se declara inocente. Y es más, no solo eso, dice que ella es víctima de lo que ella califica como el lawfare, ¿no? Que es una práctica judicial que es perseguida política por la justicia, básicamente eso. Analizo la situación judicial de Cristina y las repercusiones que esto tiene para Argentina con mi primer invitado de la noche. Orlando Adamo, consultor, analista político y experto en opinión pública. Buen amigo, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Orlando, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Orlando, la petición del fiscal de 2 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo impacta políticamente al país? Hoy día gobernado por un peronismo de izquierda que está reducido al 30% de aprobación, con problemas internos tremendos entre Alberto Fernández, el presidente, la vicepresidenta, que quiere decirle cómo hacer las cosas al presidente, y también con problemas económicos realmente severos. Bueno, evidentemente una tensión, en este caso política, alrededor de la figura de la vicepresidenta por sus causas judiciales. No nos olvidemos que ha pedido el apoyo de la gente en la calle respecto de su figura. Evidentemente no es buena para nada de todo el organismo político globalmente. El pedido de 12 años de prisión que hizo el fiscal, que es lo que hacen los fiscales por otra parte, no es nada raro que eleve un pedido en este caso de prisión, dividió aún más a la sociedad, porque aparecieron los que se han alegrado, podríamos decir, con esta noticia, y los que la defienden ferozmente. Por lo tanto, hay un grado de preocupación, al menos yo tiendo a verlo así, de que este acentuamiento de la llamada grieta en Argentina se exprese en alguna situación de violencia en la vía pública, como casi sucede en el día de ayer. Sí, ayer tuvimos imágenes que fueron realmente bien impactantes en las afueras, cuando la policía
digamos, de la ciudad, también creo que había contingente de la Policía Federal, tuvieron que intervenir para separar a los dos grupos. Ahora, Cristina, da la impresión, Orlando, que no tiene demasiadas avenidas legales para cambiar su suerte. ¿Te parece que esto puede llegar a terminar, si los plazos se dan, por supuesto, en un indulto, Alberto? Bueno, primero tendrían que declararla culpable y esto es un proceso muy largo, porque no nos olvidemos que todavía no hay sentencia en este juicio, que tiene una instancia de apelación por delante y la Corte Suprema de Justicia a posteriori. Por lo tanto, yo diría que teniendo en cuenta que Alberto Fernández termina su mandato en diciembre del año que viene y que no creo que se presente a ninguna reelección, sinceramente no veo que eso vaya a suceder. Ahora, por supuesto, al presidente le puede convenir decir que la va a indultar porque es como que genera un gesto de amistoso hacia quien es quizás su mayor rival en la gestión política del gobierno. Bueno, pero otra cosa también podría ser que Cristina no decidiera apelar, que hubiese un entendimiento con Alberto para que el presidente Alberto Fernández la indulte y que no apele y que no haya Corte Suprema, porque si la justicia... Porque claro, si el argumento de Cristina es que la justicia es una ficción, si me la ha inventado esto y si la causa, digamos, la sentencia ya está escrita, ella puede decir para qué y digamos... los plazos se podrían abreviar y esa condena firme, digamos, podría estar bastante antes en el caso de no haber Corte Suprema, de no haber casación y no haber apelación. Exactamente, podría estar para fin de año quizás. Yo no estoy seguro de que eso vaya a suceder. Yo creo que el presidente podría llegar a hacerlo. Ahora, esto le va a traer un costo político importante, pero yo creo que a esta altura no sé qué le queda por perder a Alberto Fernández, o sea que en ese contexto yo creo que hasta podría suceder. Igual tengo la presunción de que van a seguir el procedimiento legal. Vamos a ver qué dice también el juez respecto de si finalmente convalida el pedido de condena de 12 años. No nos olvidemos que aquí a veces hay confusión, en todos lados pasa. Cuando el fiscal pide la condena, la gente asume como que esto es lo que va a pasar. No, no es lo que va a pasar. No. Porque evidentemente ahora habla la defensa, por empezar, a partir del 5 de septiembre, y luego el juez, de haber escuchado todo eso, podrá delimitar cuáles son las responsabilidades. Pensemos que también está la figura de asociación ilícita, que con respecto a los gobernantes a veces tiene una complejidad para ser demostrada, ¿no? Claro, y además una asociación ilícita que, digamos, defrauda al Estado. Es complejo, pero digamos, creo que es uno de los juicios donde hay, de todos los que tiene la vicepresidenta, que probablemente, Orlando, es donde hay más evidencias que, digamos, la involucren en los supuestos ilícitos que digamos, que enfrenta, ¿no? Vos sabés que yo me dedico a la comunicación y yo hoy escuchaba la defensa, el descargo que ella hizo y se la veía realmente por momentos superada por las circunstancias. Por ejemplo, se desordenó con los papeles que tenía en la mesa, a veces perdía cierta conexión. Estuvo 40 minutos leyendo chats. Lo medí, ¿no? Leyendo chats que ella había recuperado del expediente. Estuvo 1 hora y media hablando y una de las últimas cosas que dice es que le hubiera gustado tener más tiempo. Bueno, la verdad, pensar que la gente iba a estar por ahí 2 horas o 2 horas y media escuchando esto, salvo los que profesionalmente nos dedicamos a esto, era bastante difícil. O sea, la vi muy alterada, cerró sus últimas palabras con un estado de exaltación importante. Curiosamente luego sale al balcón del Congreso, porque esto lo hizo desde su despacho del Senado, y ahí se la veía mucho más contenta y más feliz. Hizo un cambio así de carácter y de temperamento en pocos metros, pero la verdad se la ve muy preocupada. Cristina Fernández se defendió públicamente luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para ella en la causa Vialidad. La Fiscalía la acusa de corrupción, de ser jefa de una asociación ilícita. Y la vicepresidenta asegura que todo se trata de una persecución política. Este martes, en un streaming que hizo en su canal de YouTube, aseguró que ya tienen la sentencia escrita y firmada. La verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita me quedé corta. Porque esto disciplina a la dirigencia política. Lo dije el 18 de diciembre del 2020 en La Plata. De los funcionarios y funcionarias que todos tienen miedo de firmar y es natural. No estoy haciendo ninguna crítica.
Estoy simplemente diciendo que esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer 2 veces lo mismo. Vamos a conversar con Claudio Jacqueline, analista político del Diario de la Nación y vicepresidente de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Buenas noches, Claudio, un placer tenerte aquí en Perspectivas de Buenos Aires. Este testimonio de Cristina Fernández no tiene ningún impacto en la causa vialidad, que se va a retomar en septiembre con la exposición de las defensas, pero sí, por supuesto, ha tenido un impacto político. ¿Cuál es el más importante desde tu mirada? Bueno, hola Juan Pablo, primero muchas gracias. Para mí el primer impacto más importante que tiene es que está en la frase final cuando ella dice este no es un juicio contra Cristina Fernández sino contra el peronismo. Aquí apunta claramente a cobrar los dividendos de lo que hizo en mayo de 2019 cuando lo pone a Alberto de candidato, lo suma a Sergio Massa y reconstruye esa unidad peronista. Y hoy lo que busca es que esa unidad peronista aparezca efectivamente en su defensa, porque ella lo que tenía ya desde entonces en la mira era este futuro que hoy es este presente. Por lo tanto, ella lo que está buscando es arrastrar al peronismo en su defensa, y me parece que este es el dato del día, porque habrá que ver si el peronismo arriesga definitivamente su capital en defensa de alguien para quien hasta sus votantes mayoritariamente consideran culpable, o si hacen una defensa más virtual y preservan su capital político cada uno de los dirigentes que integran el peronismo. Me parece que este es el desafío más grande que hoy tiene el peronismo y a quien Cristina trata de arrastrar en su defensa. Las muestras de solidaridad fueron muchas, pero también diferentes en tono. Más habló de los eslabones inferiores de la cadena, que podría sentar un precedente peligroso para políticos y empresarios. Fernández habló de su familia, de ser hijo de un juez, de profesor de Derecho Penal. Habló más de él mismo que de la causa. Después sí hubo algunas expresiones militantes más concretas. Axel Kicillof, Cuervo Larroque, algunos gobernadores. Pero ya que mencionaste este tramo, y coincido contigo en la importancia que ha tenido, vamos a escuchar, porque los tonos en el discurso de Cristina son importantes, cuando hace referencia a que esta no es una situación contra ella, sino contra el peronismo. Vienen por ustedes, dijo en algún momento de su exposición. Escuchaba al fiscal Luciani decir, ¿por qué iba un empresario? Y mencionó a Sebastián Eskenazi, que iba... esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento, vienen por eso. ¿Y cómo va a reaccionar el peronismo? Si querés, Claudio, vayamos a nombres propios. Sergio Massa, la Confederación General del Trabajo, gobernadores. Te pongo en un lugar secundario al propio presidente Fernández porque ya él ha aceptado un rol bastante menor, más allá de estar en un país presidencialista. Este me parece que es el principal desafío, porque esto tiene aristas económicas y sociales. ¿Por qué digo que tiene aristas económicas y sociales lo que está ocurriendo? Básicamente porque lo que estamos viendo es que esta necesidad de aunar al peronismo y de que el peronismo dé respuesta es bastante incompatible con lo que tiene que hacer Sergio Massa y lo que está haciendo, que es un ajuste. Ese ajuste es decididamente contradictorio con la búsqueda de respaldo popular. De hecho, si vemos los recortes que está haciendo Sergio Massa, tocan lugares sensibles que hoy son un enunciado, pero mañana será una realidad que toque bolsillos, intereses y cajas de quienes hoy deben ser convocados en defensa de Cristina. Por lo tanto, el mensaje que emitió ayer Sergio Massa tiene ese cuidado, no está en la línea de los que dicen si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Decididamente, él se pone en un rol diferente, pero esto enfrenta ese desafío donde es el dilema que este gobierno tercerizado en Sergio Massa, fallido de Alberto Fernández, entra en una etapa muy compleja, muy conflictiva, donde habrá que ver qué es lo que hace. Porque además, y te doy un dato muy relevante, que el ajuste que está haciendo Sergio Massa entre recortes
y aumento o anticipo de impuestos es solo el 60% de lo que tiene que seguir recortando para poder entrar en lo que le exige el Fondo Monetario Internacional. Es decir, con lo que está ajustando y con lo que está recibiendo de adelantos va a recibir 380.000 millones de pesos. Necesita 320.000 más, que nadie sabe de dónde va a sacar y que además implican dar certidumbre a inversores extranjeros para que puedan ser parte de la recuperación de reservas y a quienes tienen hoy capitales que son convertibles en dólares, como por ejemplo cualquier bien de exportación. Frente a esta situación de tensión política, frente a esta situación de agravamiento de la conflictividad, es muy difícil que se logre llegar a esas metas que son las que acuciantemente tiene sobre su escritorio Sergio Massa y el gobierno todo. Hoy en otro momento de su exposición vinculó a su exsecretario de Obra Pública, José López, con Mauricio Macri y con Nicolás Caputo, un empresario de relación de amistad con el expresidente, incluso mostró chats. Pero en otro momento, y también destaco esta parte que vamos a escuchar como una de las más impactantes, casi que sacrificó a Néstor Kirchner, confesando que sí se reunía con Sebastián Eskenazi, del grupo que compró parte de YPF allá por 2007, y también con Héctor Mañeto, el CEO de Clarín, un medio periodístico al que Cristina critica y alude permanentemente. Pero presten mucha atención y quiero también tu mirada respecto de si esta decisión es casi como una mención a que en todas las presidencias pasa lo mismo, o si se trató de una estratagema por parte de la actual vicepresidenta. Pero escuchemos cómo Cristina en su momento mencionaba a Néstor Kirchner, fallecido el 27 de octubre de 2010. Lo escuchaba al fiscal Luciani decir, ¿por qué iba un empresario? Y mencionó a Sebastián Eskenazi que iba a Olivos. Sí, Sebastián Eskenazi iba a Olivos. ¿Saben quién iba a Olivos también? Mañeto. Héctor Mañeto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión, el negocio más importante junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Mañeto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina. El secretario de Comunicaciones era Guillermo Moreno y también fue parte importante de esta fusión autorizada por Néstor Kirchner. Por supuesto que ningún fiscal puede hacerlo porque, como decíamos antes, Claudio, Néstor Kirchner falleció hace casi 12 años. Bueno, primera conclusión que uno debería sacar es que prácticamente todo el alegato que hizo Cristina Kirchner termina teniendo una conclusión que es corruptes somos todes, porque involucra tanto a su esposo y una visión patrimonialista del Estado, donde parece que lo concedía graciosamente como si fuera propio, que además menciona Eskenazi, a quienes les dio una porción relevante de la petrolera YPF y que tuvo finalmente un final ruinoso que terminó con la nacionalización que ejecutó la propia Cristina Fernández, y a su vez involucra a su esposo en una vinculación de manera bastante compleja con los factores de poder que ella denuestra. Por lo tanto, lo que estamos viendo que es un proceso de demolición completo en el que además involucra a Néstor Kirchner casi en la designación como si fuera un error de gestión o un error de apreciación política en el cargo tan relevante de secretario de Obras Públicas a José López, que termina siendo, según el relato de Cristina Kirchner, un empleado infiel que al final termina siendo socio de sus enemigos, que es lo que ella plantea en la vinculación con el empresario Nicolás Caputo ligado a Mauricio Macri. Por lo tanto, vemos que en esta complejidad prácticamente lo que está haciendo Cristina es abrazarlos a todos, a arrastrarlos al mismo lugar en el que está. Como práctica defensiva, que obviamente no es jurídica, sino que es política, creo que tiene una consecuencia altísimamente peligrosa para la democracia. Así como ayer su defensa y la de sus seguidores era que esto era un fallo que atentaba contra la democracia, como dijo el ministro del Interior Eduardo de Pedro,
hoy está arrastrando a todos los actores políticos hacia el mismo lugar, signando de desesperanza a todos los argentinos porque ven que toda su dirigencia más o menos sería lo mismo. Creo que esto tiene tremendas consecuencias para un régimen democrático si esta es la visión que desde lo más alto del poder se explicita y se le manifiesta a la gente que está padeciendo una crisis gravísima en términos económicos y atenta contra su bienestar cotidiano. Claudio, un placer. Muchísimas gracias por estos minutos con Perspectivas de Buenos Aires. Juan Pablo, enorme placer para mí. Ahí está el fiscal Diego Luciani, que pide 12 años de prisión para Cristina Fernández en Argentina. Gracias, José del Río, colega periodista y director de contenidos de La Nación, que estás aquí para compartir lo que estás viendo. Vaya momento que se vive y vaya revuelo que está causando con manifestaciones de todo tipo. ¿Cómo describes el momento, José? Gracias por estar acá. Muy buenas noches, Carmen, un placer estar contigo. Es un momento muy particular de la política y economía argentina porque no se esperaba tanto, ¿no? Un pedido por parte del fiscal que fue de 12 años. Hay que aclarar que el juicio todavía sigue su curso. Se espera la sentencia más o menos para fin de año, mediados de diciembre, es un poco la estimación que tienen hoy por hoy en la justicia, pero como todo en nuestro país está atravesado por esta grieta que tiene detractores muy fuertes hoy por hoy a partir de esta denuncia que tiene Cristina Fernández en la justicia y tiene algunos votantes, en la Argentina se los llama habitualmente feligreses con un toque irónico, que es que por más que las causas de corrupción estén delante de sus ojos, están creyendo la teoría de Cristina por ahora de una especie de persecución que es como ella basa su argumentación al momento de referirse a esta causa. Bueno, ha dicho que es una persecución política, bueno, una persecución judicial mediática, si no me equivoco en el concepto. Es así, eso fue lo que ella argumentó, dijo que era una persecución mediática que tenía que ver con una construcción, dijo que dos medios argentinos, Clarín y La Nación, eran como los medios del lawfare y trató hoy en una cuestión muy particular. Vos sabés que ella había pedido a la justicia que le diera lugar para dar su punto de vista después de lo que ocurrió ayer con el final del alegato del fiscal Diego Luciani, donde hizo este pedido concreto de 12 años de prisión y también de inhabilitación perpetua para cargos públicos, que esto es algo muy importante, sobre todo para la figura de Cristina Fernández de Kirchner y su idea de tener fueros, que si no puede tener cargos públicos no podría tener fueros, pero también lo que hizo hoy fue, como la justicia le dijo que iba a tener que esperar su momento para poder dar de nuevo su punto de vista, lo que hizo fue una especie de cadena nacional a través de redes sociales, donde dio durante 1 hora 40 más o menos su visión, su propio espejo de los hechos y de esta investigación, y ahí habló de una persecución no solo a ella, sino al peronismo. Sí, bueno, para buscar los contrastes también incluso de la cobertura, sabemos, bueno, tú le llamas la grieta, ¿no? Que ya te pediría que te detengas en un momento más para describir lo que allá en Argentina llaman la grieta, pero bueno, hablando de la grieta y de estos enormes contrastes y polarizaciones, déjame buscar también la manera en que Página 12, que son tus competidores y los de Clarín, y bueno, es una perspectiva periodística también que destaca la postura de Cristina. Ellos transmitieron en vivo precisamente lo que Cristina ha dicho y en su principal información del momento en que tú y yo estamos conversando, dicen: esto es un juicio al peronismo y a los gobiernos populares. Rescatan de Cristina precisamente esto, la interpretación de que lo que está ocurriendo es un juicio en contra del peronismo y a los gobiernos populares. La vicepresidenta habló tras el pedido de penas realizado por el fiscal Luciani y luego de que los jueces le denegaran la palabra. Nada de lo que se dijo en el juicio fue probado, dijo Cristina Fernández de Kirchner, es lo que destacan en esta cobertura de Página 12. Pues visto así, estamos hablando de una interpretación de que estamos frente o estaríamos frente a la utilización de la propia justicia por razones políticas. ¿Qué me dices, José? Me salgo ahí de la opinión y voy directamente a la información, digo, porque por ahí en el título hay una carga, en ese caso, más de opinión, pero yo digo
¿qué es lo que está investigando la justicia argentina? ¿Qué es lo que está investigando el fiscal Luciani concretamente en esta causa? Se habla de vialidad, en la causa de vialidad de la Argentina hay un dato muy particular o muy elocuente, y en esto permitime, Cristina, permíteme, Carmen, ser irónico. Lo que se está cuestionando en este momento es que una persona que es Lázaro Báez era en lo que la jerga argentina se llama monotributista, que es decir, cuando arrancan los gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, este empresario, banquero, era de la categoría fiscal más baja de la Argentina, es decir, era alguien que no tenía posibilidad de tener una empresa grande de concesiones, y fue durante toda la gestión de Néstor y de Cristina Kirchner el mayor beneficiario de obras públicas a nivel nacional. A tal punto que esta persona, que tenía un segmento, digamos, de ingresos dentro de la escala fiscal más bajo, terminó comprando, en términos de superficie, que esto lo denuncia el fiscal Luciani, el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires en la cantidad de superficie de terrenos y de tierras que compró en la provincia de Santa Cruz, que es la provincia que fue históricamente liderada por los Kirchner. Se dio una particularidad también, que esta persona llamada Lázaro Báez, lo que hizo fue que cuando terminó el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, esta sociedad que tenía y que fue beneficiaria y que cobró de manera muy anticipada respecto a sus competidores por las obras que tenía que llevar adelante, toda esa situación, lo que está tratando de probar el fiscal Luciani, que todavía, reiteramos, es un tema que está en la justicia, pero que todavía no tiene un fallo, ¿no? Hay que esperar, porque en este país que está dividido en dos, de un lado, que son lo que nosotros llamamos la grieta, de un lado, que son quienes son muy críticos de Cristina Fernández de Kirchner, ya lo celebraban ayer frente a la casa de Cristina como un triunfo de la justicia, y del otro lado, de quienes son quienes creen en Cristina Fernández de Kirchner y en su inocencia, decían que esto era una persecución judicial. La realidad es que la causa lo que muestra son muchísimas irregularidades en el otorgamiento de estas obras públicas, un empresario que tiene muy difícil de justificar cómo obtuvo determinadas ventajas, y lo que trata de comprobar el fiscal Luciani es cuál es el nexo entre Cristina Fernández de Kirchner y este empresario Lázaro Báez, que aparece en muchas fotos e imágenes junto a ella.